No todas las historias empiezan con un grito, algunas comienzan con un susurro, con una puerta que se mueve sola, con pasos en medio de la noche, o esa sensación de que alguien te está observando desde la oscuridad. Bienvenidos a El Archivo del Misterio. Ponte cómodo y entremos juntos en esta historia. La historia que vas a escuchar hoy no es mía. Me llegó a través de un correo electrónico hace un par de semanas. Quien la recibió fui yo, pero quien la escribió me pidió cambiar los nombres. Y así lo hice, pero me suplicó que no cambiara su mensaje, porque hay errores que cometemos en vida, que se siguen pagando después de la muerte. Esta es su historia. Todo comenzó cuando compramos aquella casa. Era vieja, grande y extrañamente barata. Mi esposo y yo creíamos que habíamos tenido suerte, pero el primer invierno nos demostró todo lo contrario. La casa siempre estaba fría, no importaba cuánto encendiéramos la calefacción, las esquinas siempre se sentían congeladas. Luego estaba el sótano, una puerta de madera pesada que por alguna razón siempre encontrábamos entreabierta. Aunque le pusiéramos candado, aunque arrastráramos un mueble para bloquearla, al despertar la puerta siempre estaba abierta, solo un par de centímetros, como si algo necesitara aire o como si algo nos estuviera invitando a pasar. Los ruidos empezaron un mes después. Pasos pesados que subían desde el sótano y se detenían justo detrás de la puerta. Al principio, mi esposo bajaba con una linterna pensando que era un animal. Nunca encontraba nada, pero una noche el ruido cambió. Ya no eran pasos, era una voz, un susurro rasposo que pronunciaba mi nombre desde el pasillo oscuro. Elena. Elena. Esa noche no desperté a mi esposo, me quedé inmóvil, tapada hasta los ojos, sintiendo cómo el frío de la habitación se volvía insoportable. Fui cuando comprendí que la casa no estaba vacía y que lo que fuera que vivía ahí abajo ya sabía quién era yo. Han pasado 3 años desde que dejamos esa casa, pero la historia no termina ahí, porque cuando te mudas de un lugar maldito, crees que dejas el problema atrás, pero el terror de ultratumba no se queda en esas paredes, se te pega a la piel. Ayer por la noche, mientras me cepillaba los dientes, la luz del baño parpadeó. El espejo se empañó por el vapor del agua, como siempre, pero cuando pasé la mano para limpiarlo, detrás de mi reflejo, en la esquina más oscura del baño, vi la silueta de un hombre alto, sin rostro, con los hombros caídos. Me giré de inmediato, no había nadie, pero al volver a mirar en el espejo, la silueta seguía ahí. Y con el dedo arrastrándolo sobre el vidrio empañado, escribió una sola palabra: regresa. Si estás escuchando esto y sientes que en tu casa hay una esquina donde el frío nunca se va, no la ignores. A veces los muertos solo están esperando que les prestes atención para no volverse a ir. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, pero al voltear estás completamente solo? La ciencia dice que es paranoia. La gente que ha vivido lo que estás por escuchar sabe que es un aviso. Apaga la luz, escucha la lluvia y déjame contarte esta historia. Mi abuelo falleció hace exactamente 1 año. Era un hombre solitario. Vivía en un pequeño pueblo apartado de todos. Cuando murió, me encargué de limpiar su casa. Entre sus cosas encontré su viejo teléfono de disco, un aparato pesado, negro, de esos que parecen guardar voces antiguas.
Llevaba años desconectado porque la línea de esa zona ya no funcionaba. Lo puse sobre la mesa de la sala para llevármelo como recuerdo. Esa misma noche, mientras dormía en su vieja cama, un sonido me levantó de golpe. Un timbre metálico, estridente, imposible. El teléfono estaba sonando. Me levanté temblando. La lógica me decía que aquello no podía estar pasando. El cable de la línea estaba roto, tirado en el suelo, pero el aparato seguía vibrando en la oscuridad de la sala. Caminé descalzo. El piso de madera crujía con cada paso. Tomé el auricular frío y lo pegué a mi oído. Al principio solo escuché estática, un siseo constante, como el viento en un lugar vacío, y luego una respiración cansada. ¿Bueno? Pregunté con el hilo de voz que me quedaba. Del otro lado, una voz idéntica a la de mi abuelo, pero más lenta y arrastrada, me dijo: «Hijo, cierra la ventana. Ya entraron». La llamada se cortó. El silencio de la noche se volvió sepulcral. Fue en ese instante cuando escuché un golpe seco en la cocina, como si una de las ventanas se hubiera abierto de golpe por el viento. No pensé, no revisé, no quise saber que había entrado. Salí de esa casa corriendo bajo la tormenta, dejando todo atrás. Nunca volví. Hoy vivo en un tercer piso en la ciudad, lejos de aquel pueblo, lejos de esa casa. Pero a veces, cuando llueve fuerte como hoy, la pantalla de mi celular se enciende sola. No suena, no vibra, solo se ilumina mostrando una llamada perdida de un número oculto. Sé que es él, intentando advertirme que aquello que entró a su casa esa noche me siguió hasta aquí. Hola, la historia que estás por escuchar ocurrió en una noche exactamente igual a esta, con el mismo cielo gris y el mismo sonido del agua golpeando las ventanas. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad, otras a la soledad, pero después de escuchar este relato, vas a entender que el verdadero terror no viene de lo que no puedes ver, sino de lo que sabes que se está acercando. Esta historia de una de nuestras seguidoras nos la envía y comienza así. En mi casa siempre tuvimos una regla estricta cuando llovía. Nadie subía a la azotea. Mi abuela decía que cuando el cielo se caía, la tierra se abría, y que las almas que no encontraban descanso buscaban refugiarse bajo un techo. Yo siempre pensé que eran supersticiones de ancianos, hasta que me quedé sola una noche de tormenta. Estaba en mi habitación leyendo cuando el sonido comenzó. No era el viento, tampoco era el agua golpeando las láminas. Eran pasos, pasos descalzos, lentos y pesados, caminando justo arriba de mi techo. Plap, 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 como si alguien estuviera caminando sobre el cemento mojado. El miedo me paralizó, pero la curiosidad fue más fuerte que yo. Caminé hacia la ventana que da al patio trasero. Desde ahí se puede ver la escalera de metal que sube a la azotea. Afuera no se distinguía nada por la cortina de agua, pero de pronto un relámpago iluminó por completo el patio, y ahí estaba, a mitad de la escalera de caracol, aferrada al barandal, una silueta humana. Estaba completamente de espaldas a mí. Tenía el cabello largo, empapado, pegado al cuerpo, pero lo que me heló la sangre fue ver cómo subía. No usaba los escalones. Sus pies flotaban a unos centímetros del metal, y su cuerpo se balanceaba de un lado a otro con un ritmo antinatural, como si estuviera colgada de un hilo invisible. Me alejé de la ventana
Me encerré en el baño, el único lugar de la casa que no tiene ventanas. Pasé la noche entera escuchando los pasos dar vueltas arriba de mí. Subían, bajaban, se detenían justo encima de donde yo estaba. A la mañana siguiente, cuando la tormenta terminó y regresó mi familia, subí a la azotea con mi papá. No había nadie, pero justo arriba de mi habitación, sobre el cemento casi seco, encontramos 2 huellas perfectas de pies. Eran de lodo negro, un lodo espeso, oscuro, con un olor extraño, como a tierra vieja, como a tumba recién abierta. Han pasado meses desde esa noche. Ahora, cada vez que empieza a llover, me encierro en el cuarto más profundo de la casa, porque sé que ella no se ha ido. Sé que está ahí arriba, bajo el agua, esperando a que vuelva a cometer el mismo error, mirar por la ventana, cosa que no volvería a hacer. Y así termina esta historia, o al menos eso es lo que queremos creer, porque hay relatos que no cierran cuando se apaga la luz, se quedan rondando en la mente, en el silencio de la casa, ese ruido extraño que escuchas justo cuando estás a punto de dormir. Tal vez solo fue una coincidencia, o tal vez fue miedo, o tal vez hay cosas que nunca se van del todo. Si esta historia te dejó pensando, déjame tu opinión en los comentarios. Dime qué crees que pasó realmente. Y si te gustan los relatos mezclados con misterio, miedo y preguntas sin respuestas, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo archivo del misterio. Y nos vemos en la próxima historia.